uruguaya, Javier, no Sí. argentina. Oh, perdón, perdón, perdón. ¿Por qué No, después de tantos años me renacionalizaste? no, y además lo estaba leyendo, que es lo peor. El inconsciente siempre Eh, puede más. y bueno, es verdad. Bueno, eso, muy contenta de poder estar aquí cuando veníamos ya hace un rato como conversando esta posibilidad y efectivamente por distintas situaciones de agenda no coincidíamos, así que qué bueno lograr concretar esta instancia. Y bueno, Javier me propuso un poco la invitación, que era una invitación amplia, pero una invitación que tenía un poco la consigna justamente a propósito de la relación o las relaciones entre la investigación y el psicoanálisis. Entonces, a partir de eso, me pareció que aquello que podía traer tiene que ver con algunas reflexiones a partir del trabajo de investigación doctoral que realicé y que lo realicé justamente fue una investigación en el contexto del doctorado en la Universidad Diego Portales, que comenzó en el 2016 y terminó en el 2021, e implicó justamente investigar el psicoanálisis desde el psicoanálisis, por decirlo de alguna manera, y la idea justamente es poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones que tuve en ese proceso y abrir después, obviamente, el diálogo y la conversación a partir de esto. Como el título lo trae, tiene que ver con jugar un poco con la ambigüedad. Mi tesis no se llamó así, se llamó Gramáticas de las diferencias sexuales, el desafío político del psicoanálisis, e implicó el análisis, como lo voy a ir mostrando, de un momento histórico concreto y su relación con la producción de teoría psicoanalítica y con el uso de la teoría psicoanalítica, teniendo al centro como aparece ahí, la categoría de la diferencia sexual y los usos que se hicieron de esa categoría. Creo que si bien ya tiene un tiempo esta investigación y forma parte de un campo, podríamos decir, que tiene que ver justamente con permitirse replantear ciertas categorías, entre ellas la categoría de la diferencia sexual, de forma crítica en psicoanálisis, se inscribe, podríamos decir, en ese movimiento o en esa tradición, suerte de tradición que viene dándose ya hace un tiempo. A ver esto, ahí está. Entonces la propuesta tiene que ver con poder como discutir, ¿verdad? Algo que quizá ya es bastante evidente en nuestros tiempos, pero cómo entra en tensión la categoría de la diferencia sexual psicoanalítica a partir de los estudios de género y también cómo la investigación puede operar, ¿verdad?, como un gesto crítico dentro de la tradición psicoanalítica. Entonces, desde ahí el título juega un poco con esa ambigüedad, con la posibilidad de cuestionar, ¿no?, ciertas nociones que paradójicamente han sido como por momentos naturalizadas dentro del psicoanálisis y poder visualizar, como dice ahí, el carácter sociohistórico de estas a partir de dos movimientos teóricos comprensivos, podríamos decir, y en función de un momento histórico determinado. Lo que yo analicé dentro de mi tesis de investigación fue un momento histórico determinado, que es el momento en el que se discute en Francia, a finales de los 90, el Pacto Civil de Solidaridad, que implicaba el primer movimiento de legitimación de las uniones homosexuales, de las parejas del mismo sexo. Y eso suscitó, o sea, escogí ese momento histórico, porque también hubo una participación pública bien importante de los psicoanalistas en el debate, y eso permitía como mostrar cómo los psicoanalistas respondían desde el psicoanálisis, ¿verdad?, a problemáticas políticas, y a la vez la teoría, o los enunciados teórico-clínicos que utilizaban para argumentar sus posiciones. Por eso es un momento histórico determinado, que es este momento a finales de los 90, y a partir de dos grandes movimientos como comprensivos dentro del psicoanálisis, porque la primera respuesta que tuvieron los psicoanalistas frente a esta discusión política y pública, podríamos enmarcarlo dentro de lo que se llama la tesis de la declinación del nombre del padre. Supongo que varios de ustedes conocen esta tesis, o sea, es una tesis que, si bien no es como la versión psicoanalítica, podríamos decir, de una manera de pensar las modificaciones a la ley o las caídas de la ley en la sociedad occidental, y esa fue como
la primera gran posición que tomaron los psicoanalistas en este debate público y político, y posteriormente lo que podemos llamar las perspectivas de la deconstrucción, que tiene que ver con un segundo tiempo en el cual los psicoanalistas salen también, o otros psicoanalistas salen a cuestionar la primera posición que toman estos psicoanalistas en el debate, que a partir de la tesis de la declinación del nombre del padre, para decirlo muy rápidamente, rechazan, ¿verdad?, la posibilidad de la unión de parejas del mismo sexo. Si bien todo esto ocurre en Francia a finales de los 90, me parece a mí que hasta el día de hoy hay algo justamente como de esta tensión respecto de cómo pensar los nuevos regímenes de la alteridad en nuestras sociedades, que todavía se expresa en el psicoanálisis, obviamente entre una tensión, una posición un poco más conservadora y una posición que busca, ¿verdad?, como la revisión crítica de las categorías y una posición, valga la redundancia, de mayor apertura crítica. Denme un segundo que tengo que hacer este movimiento. Ahí está. En términos como bien grandotes, me parece a mí que cuando uno investiga en psicoanálisis, se ponen en juego como dos principios fundamentales. El primer gran principio tiene que ver con concebir la realidad humana como un hecho social e histórico, y el segundo con la alteridad incognoscible del sujeto del inconsciente. Entre ambos principios, que a mi criterio son bien fundamentales, de cuando uno dice voy a estudiar o voy a investigar y voy a hacerlo desde esta perspectiva, o sea, desde el marco psicoanalítico, por supuesto que todos sabemos, ¿verdad?, que dentro del campo del psicoanálisis hay un campo como bien heterogéneo también de escuelas de saberes y de disidencias, no es un campo unívoco ni nada que se le parezca, ni pretende serlo, lo que es bien importante también. Entre estos dos principios, podríamos decir, se establece algo que para mí es clave, que tiene que ver con la dimensión histórica de la experiencia, pero también con los límites como constitutivos del conocimiento, podríamos decir como con la castración, entendida como justamente el límite de un saber totalizante. Y me parece que esas dimensiones son como claves al momento que uno se plantea investigar o formular, ¿no?, ¿verdad?, como es un estudio dentro del psicoanálisis. Sabemos que ese saber que vamos a poder producir va a ser un saber siempre castrado, un saber siempre en falta, que no va a pretender, obviamente, decirlo todo y que nos va a hablar, creo yo, desde una perspectiva que no es naturalista, sino que toma en cuenta las dimensiones y las transformaciones a propósito de lo histórico, entendiendo que, si bien en Freud podemos tener un sesgo más naturalista, después lo lacaniano, ¿no?, o sea, o Lacan va justamente a plantear, ¿verdad?, como esa imposibilidad. Entonces, esos dos grandes como puntos de partida me parecen como, o principios me parecen que nos dan un marco, ¿verdad?, a propósito de cómo nos vamos a situar para pensar. Y bueno, ¿no?, ¿qué ocurre? Un poco ponía esa pregunta cuando el psicoanálisis se enfrenta a los estudios de género, pero también a lo que los estudios, a mi criterio también de género, enfrentan al psicoanálisis, es a la relación que el psicoanálisis establece con los procesos históricos, pero también con su propia historicidad. Es decir, cuán capaz, por decirlo de alguna forma, es el psicoanálisis de revisar la historicidad de las categorías con las que opera, ¿no? Lo que pasa en este contexto a finales de los 90 y lo que sigue pasando también de algún modo en ciertas explicaciones que podemos escuchar o comprensiones del psicoanálisis que podemos escuchar hasta el día de hoy, a veces tiene que ver justamente con cierto riesgo de un ahistoricismo dentro del psicoanálisis, ¿no?, de olvidar justamente cómo las categorías, como es la categoría bien grandota de la diferencia sexual, no es natural, ¿no?, sino que justamente es producida, ¿no?, a partir de ciertas coordenadas históricas y culturales y políticas precisas. Y a veces ocurre que cuando el psicoanálisis es confrontado por los estudios de género y por ende confrontado a su propia historicidad, se defiende, aparece un movimiento más defensivo, más proyectivo, podríamos decir, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar del psicoanálisis leer o abrirse a leer, por decirlo de alguna forma, las nuevas manifestaciones de lo sexual, considera esas manifestaciones de lo sexual o esos nuevos regímenes de alteridad más como un déficit, ¿no?, que como aquello que pueden venir a decir, ¿no?, de las transformaciones o de los cambios.
Y lo que nosotros ya asistimos hace un buen tiempo, podríamos decir también, es a que los estudios de género interpelan al discurso psicoanalítico a la revisión crítica de sus categorías, ¿no? Y cuando decimos crítica, me parece que esa crítica adquiere un sentido bien importante si además la podemos linkear a los procesos históricos por los cuales ciertos sentidos han sido producidos. Voy a hacer esto. Ajá. Qué aprendizaje, Javier. Entonces, bueno, de más está decir, creo yo, que efectivamente las maneras por las cuales se manifiesta y se tematiza lo sexual en nuestros tiempos son bien disímiles o diferentes de las formas por las cuales se tematizaba lo sexual en los tiempos freudianos o en los tiempos lacanianos. Yo tuve la ocasión de realizar mi investigación doctoral, de realizar la pasantía con un sociólogo, que no sé si quizás lo ubiquen, quizás no, un sociólogo francés que se llama Éric Fassin, que además formó parte también como del debate en los años 90 y en lo que prosiguió, porque en los 90 se discute en Francia la unión de parejas homosexuales como la unión civil, por decirlo de alguna forma, y después sigue a eso la discusión por el matrimonio. Y en todo ese proceso, así como participaron psicoanalistas, también fueron convocados otros intelectuales y Éric Fassin participó de eso. Él tiene un texto muy preciso, a mi criterio, que se llama La inversión de la cuestión homosexual. Entonces él dice, si durante mucho tiempo las disciplinas se preguntaron por qué es la homosexualidad y cómo clasificarla, entonces interpelaron a la homosexualidad por sus causas y por su forma de presentarse, hoy en día, o desde hace ya algunas décadas, las homosexualidades interpelan a las disciplinas. Se produce una inversión. Y con esa interpelación, que es la interpelación a propósito de cómo se tematiza culturalmente la sexualidad en nuestra época, eso implica justamente como eso, una revisión o una interpelación que ha conllevado a una revisión de las categorías con las que nos manejamos. En ese sentido, el psicoanálisis ha sido bien puesto a la palestra porque es un campo de saberes que toma, ¿no?, como eje fundamental la relación entre la sexualidad, podríamos decir, y la personalidad, la sexualidad y el sufrimiento, la sexualidad y la configuración de lo que somos, ¿no? De Freud mismo, ¿verdad? Se plantea justamente desde el comienzo, desde cuando inventa esto, ¿verdad? La relación justamente entre las pulsiones sexuales, lo inconsciente y el carácter, podríamos decir en términos freudianos. Pero hoy en día tenemos justamente un proceso cada vez como más progresivo, valga ahí como esa suerte de redundancia, de desnaturalización, ¿verdad? De espacios donde lo sexual todavía como, ¿no?, tenía como sus fundamentos más biológicos. Podríamos decir el campo, por ejemplo, de la reproducción y el campo de las identidades. Y eso ha conllevado, paradójicamente, o como suele acontecer con ciertos movimientos de desnaturalización, también procesos de renaturalización de la diferencia sexual, ¿no? Entonces, estamos en un tiempo donde efectivamente esto, si bien ya ha sido como debatido y han habido toda clase de movimientos y avances, podríamos decir que el psicoanálisis es interpelado en este tiempo histórico también o en esta época, a ver qué puede decir hoy, ¿no?, sobre las relaciones entre la sexualidad y el poder. Y lo que ha dicho durante un buen tiempo ha sido como, también como, bueno, esto que ustedes saben, ¿no?, todo lo que implica justamente, ¿no?, como la patologización de las diferencias o la patologización de las disidencias, que ahora el psicoanálisis ya lleva un rato un poco más advertido de eso y repensándose justamente. Pero podríamos decir, como dice Fassin también, que vivimos en un tiempo que él caracteriza, ¿no?, como de democracias sexuales, ¿ya? Donde el pasaje que caracteriza también un poco a nuestra época es aquel donde deja de haber políticas para la sexualidad y la sexualidad pasa a ser entendida como política. Y eso entonces instala una discusión y una forma de pensar lo sexual que es bien distinta a la que veníamos justamente, o a la que se venía históricamente produciendo, o implica todo un cambio, como dice él, en las relaciones entre lo público y lo privado, y en la forma
No es lo mismo, ¿verdad?, considerar que hay que legislar ciertas políticas para lo sexual que concebir que la sexualidad es política. Ese desplazamiento, podríamos decir que es un proceso como de sexualización de la política o de politización de la sexualidad, como lo llama él, instala, ¿verdad?, nuevos desafíos y nuevas preguntas a las categorías con las que nosotros operamos históricamente. Entonces, ejes que me parecen importantes o que quería traer hoy justamente para la discusión después de esta presentación tiene que ver con las relaciones del psicoanálisis a las transformaciones históricas, pero también a su propia historicidad, como lo decía, el impacto, los efectos del pasaje de la diferencia sexual moderna a las multiplicidades sexoafectivas, como lo llama Ana María Fernández, que implican, por ejemplo, este contexto de las democracias sexuales y lo que podríamos llamar, ¿no?, el pasaje de la familia normal a la legítima, ¿no? Si durante las décadas anteriores hablábamos, ¿no?, de la familia normal, por decirlo ahora, que estaba anclada justamente a la biología, el pasaje a la familia legítima o a las nuevas formas de conformar familia también implica nuevos regímenes de alteridad y pone, obviamente, a pensar las categorías que nosotros utilizamos. Cuando hablamos de diferencia sexual moderna, para decirlo muy sucintamente, estamos haciendo, obviamente, alusión al binarismo hombre-mujer y al hecho de que a partir de esos significantes, podríamos decir, se instala de forma privilegiada la identidad. ¿Sí? O sea, la diferencia sexual implica estas dos categorías, hombre-mujer, e implica una identidad basada en esas categorías. Lo que hoy en día las multiplicidades sexoafectivas, por ejemplo, como lo trabaja Ana María Fernández, interpelan, son las categorías hombre-mujer y también el hecho mismo de crear la identidad a partir de la diferencia sexual. ¿No? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el género fluido y con el pasaje del soy al estoy, como lo trabaja ella, un poco implica la pregunta o también como la posibilidad de redefinir el papel central que podía tener la sexualidad en la construcción de la identidad. Y otro eje que me parece, y que también para mí fue bien importante en el recorrido del trabajo doctoral, y por el cual inicié el trabajo doctoral también, tiene que ver con las relaciones de transferencia de formación que nosotros instalamos, ¿verdad? Con justamente las teorías francesas, ¿no? En este caso voy a decir francesas porque mi trabajo doctoral implicó principalmente la revisión del psicoanálisis post-lacaniano, ¿no?, francés. ¿Ya? Pero eso también partió, y esto lo voy a decir como medio como anécdota de cómo parte de mi trabajo doctoral, justamente porque yo leí en el contexto de mis estudios de magíster un libro que se llama El hombre sin gravedad. No sé si alguien lo ubica. ¿Vos sí, Javier? Me enteré cuando estuvimos comentando la otra vez. Conversamos. Bueno, este libro, que es un libro como, porque, claro, el psicoanálisis, además, lacaniano, o freudo-lacaniano, ¿verdad? A diferencia del psicoanálisis kleiniano, podríamos decir, hace honor a la tradición freudiana de instalar una reflexión respecto al malestar cultural. Y por lo tanto, hace comprensiones del malestar cultural, ¿no? Y El hombre sin gravedad es una lectura justamente del malestar cultural contemporáneo, es un texto del 2005, de un psicoanalista francés que murió el año pasado, si mal no recuerdo, donde él habla justamente de que vivimos en un tiempo, ¿verdad?, donde se niega la diferencia, donde estamos en el puro goce, donde lo que queda como clausurado es la dimensión del deseo. Y es un texto que en la primera lectura uno puede encontrarlo muy seductor, pero después de un rato uno empieza a pensar, ¿qué es esto?, ¿no? A ver, cómo a hilar más fino respecto de ciertas tesis que se plantean ahí. Y oh casualidad, uno de los psicoanalistas que forma parte de la tesis de la declinación, que fue llamado al Parlamento y que rechazó la unión de las uniones homosexuales, es justamente Charles Melmont. Y que las rechaza en honor a que el decir que sí a la unión de parejas homosexuales es como el equivalente a la clonación.
es como empezar a permitir un movimiento donde de abolición del registro simbólico, donde vamos a quedar capturados por lo imaginario y negando cualquier alteridad, ¿no? Como que la unión de las parejas homosexuales era una amenaza a la alteridad y al orden simbólico. Pero yo no tenía ni idea de toda la participación de este hombre, ni de cómo habían surgido estas ideas, y de cómo estas ideas que en este libro, ¿verdad?, aparecían, tenían que ver justamente con este rechazo concreto, ¿no?, a la unión de las parejas homosexuales. Y entonces situar el análisis ahí me permitió también como tener una transferencia de formación con el psicoanálisis lacaniano como mucho más crítica, ¿no? Y darle una coordenada justamente, no era simplemente como un libro que, o sea, como que nos pasa habitualmente, como nos llega un texto y desconocemos el contexto en el cual ese texto emerge, y eso, bueno, puede tener como en este caso, ciertas como, bueno, usos políticos de la teoría psicoanalítica para el rechazo, por ejemplo, de las uniones de las parejas del mismo sexo, en función de que eso implicaba un rechazo o un, ¿cómo decirlo?, un desmantelamiento del orden simbólico. Entonces, algo que me parece importante también es que podamos como considerar nuestra relación, ¿no?, a las referencias con las que nos formamos. Bueno, quizá para decirlo, ya algo de esto dije como muy brevemente, un poco contextualizar, ¿verdad? Nos queda claro que las maneras por las cuales se tematizaba culturalmente lo sexual no son las mismas en el tiempo freudiano que en la actualidad. Podemos situar a Freud, ¿verdad?, en la modernidad burguesa, a inicios del siglo XX, donde una de las preocupaciones centrales para mí o algo que Freud desarrolla mucho, tiene que ver con la constitución, como les decía, del carácter a partir de las pulsiones sexuales e inconscientes, y donde la teoría freudiana tiene, por un lado, un gesto tremendamente emancipatorio, ¿verdad? Me parece que todo lo que concierne como al primer ensayo de los 3 ensayos es impresionante, en el sentido de cómo Freud se pregunta cosas que nos seguimos discutiendo hoy, pero se posiciona con mucha claridad, ¿no? O sea, Freud dice en ese texto, lo más como contingente de la pulsión es el objeto, entre la pulsión y el objeto hay apenas una soldadura. Si podemos llegar a considerar algo del orden de lo constitucional o del originario, eso tiene que ser una bisexualidad, ¿ya? Y entonces él desnaturaliza la concepción de sexualidad, pero sin embargo tenemos un tercer ensayo, ¿no?, donde todo ese gesto emancipatorio queda capturado, ¿verdad?, por los destinos privilegiados de la pulsión, que son homosexuales, y queda capturado, ¿verdad?, heterosexuales, y queda capturado en una moral edípica y en una estructura, podríamos decir, más familiar y patriarcal como destino esperado. Creo que esa tensión que está desde el origen del psicoanálisis es una tensión que va como repitiéndose sintomáticamente e inevitablemente en distintas escuelas y de distintas formas frente a ciertas transformaciones. No sé si esa tensión se resuelve, pero sí me parece importante que estemos advertidos de esa tensión y a dónde nos conlleva, ¿no? A Lacan lo podemos situar en la posguerra y en el estructuralismo, o postestructuralismo, ¿verdad? Sabemos que Lacan toma desde otros lugares y con otros, ¿verdad?, como anclajes y recursos la teoría freudiana, y que hace un ejercicio impecable, podríamos decir, ¿no?, de pasar estos roles sociales que estaban en la obra freudiana, padre, madre, no sé qué, a funciones simbólicas, ¿verdad?, y luego a lo que ya algunos autores lacanianos dicen es como el Lacan, ¿no? Como vieron que está este tiempo como el retorno a Freud, después viene ya más lo que es la teoría del campo de los voces, ¿no?, y de la sexuación. Y en ese sentido yo creo que Lacan en 1938, en su texto de los complejos familiares, ya está diciendo que el complejo de Edipo no es universal. ¿Ah? Entonces, Lacan es un autor que si bien toma muchas cosas de Freud, es tremendamente crítico con Freud y realiza lo que a mi criterio
se puede llamar como una operación de vaciamiento de las categorías freudianas, de los particularismos de las categorías freudianas, para poder operar con esas categorías, pero vaciadas de esos particularismos, por decirlo de alguna forma. Ahora, tampoco está exento, a mi criterio, Lacan de esta misma tensión que tenía Freud, por decirlo de alguna manera. Aunque hace una operación impecable en términos de vaciamiento de estos particularismos, Lacan tiene lo que a mi criterio es una retórica permanente de la humillación paterna, ¿no? y de la voracidad materna. Que si bien, por un lado, es como impecable en todo lo que despeja, ¿verdad? Por ejemplo, el falo, ¿no? La función, el nombre del padre, esa retórica permanente de la humillación paterna y de la voracidad materna al menos confunde. Y a mí me parece que hay algo también como, ¿verdad? Como sintomático, por decirlo de alguna manera, de una teoría que tiene que estar aclarando a cada rato, que el padre no es el padre, que esto no es aquello, etc. Hay quienes dicen que ahí el problema fue no usar neologismos, sino que mantener, ¿no? Términos que por la carga histórica y de sentido que tienen, no pueden nunca vaciarse como tal de esas impresiones del padre, ¿no? Como figura, qué sé yo, histórica de padre, por más que sea una función. Pero ni remotamente Freud o Lacan se enfrentaron justamente a esta crítica a los binarismos, ¿verdad? A esta forma por las cuales se manifiesta, a la familia legítima, ¿no? O bueno, o hasta a todo este proceso, podríamos decir, de politización de la sexualidad o sexualización de la política. Hoy en día, podríamos decir, nos enfrentamos justamente a un giro posidentitario, ¿no? A propósito del género, ¿verdad? De lo que tiene que ver con disidencias, con transidentidades, ¿no? Y la sexualidad se manifiesta como un campo político, ¿no? Donde hay nuevas formas de subjetivación y nuevos regímenes de alteridad, ¿ya? Esto que les comentaba, que a mi criterio se puede como resumir medio brutalmente en este pasaje de la familia normal a la legítima y en identidades que interpelan el binarismo hombre-mujer. Con este escenario a la vista podemos decir que inevitable, o sea, como que efectivamente las primeras respuestas de los psicoanalistas son aquellas que vinieron a defender sin reconocer la historicidad de sus categorías, ¿sí? Y las que prosiguieron son aquellas que empezaron a asumir justamente, ¿no? Como tanto la teoría freudiana como la lacaniana se quedaban cortas respecto de lecturas actuales o requerían nuevas formas de apropiación. El asunto, quizá, y esto es para discutirlo, no tiene tanto que ver, el asunto es cómo usamos el Edipo hoy, por ejemplo, ¿no? Si pensamos, qué sé yo, a mí me gusta pensar que el Edipo tiene que ver justamente con las maneras por las cuales en un tiempo histórico determinado y en una figura de lo familiar y en un sujeto se entrecruzan la sexualidad y su prohibición. Eso no es necesariamente problemático, el asunto es cuando se positiviza, ¿no? Que fue lo que Lacan mismo criticó de Freud, ¿no? Positivizar, ¿no? O pensar más en roles que en funciones, y es lo mismo que repiten, podríamos decir, los post-lacanianos a finales de los 90. Porque ¿por qué la diferencia o la posibilidad de la diferenciación tendría que estar anclada, ¿no? A la pareja hombre-mujer y no podría darse bajo otra forma si estamos hablando de funciones? Sin embargo, ahí un poco yo en la tesis lo trabajaba bajo la idea como del inconsciente freudiano del estructuralismo, ¿no? Cómo retorna esto mismo de lo cual Lacan quiso despejar. Y retorna de cara a, justamente, podríamos decir, cómo somos interpelados por las transformaciones históricas. Entonces, para que se me fue acá. Eso, decir que este tiempo, un poco lo que se sitúa a finales de los 90 en esta discusión política, tiene que ver con que de la regulación de las familias a la sexualidad como una política, como política central, es un
un cambio bastante sustantivo, ¿no? Ya no son las políticas que regulan la familia, esto que decía antes, sino esta cuestión de que lo sexual o lo familiar es político, o esto se ancla mucho en una frase de las feministas norteamericanas a finales de entre los 60 y los 70, que es lo personal es político, ¿verdad? Entonces ya no se trataba simplemente, o no se estaba solamente discutiendo si se otorgaban derechos, aunque eso era el eje también de la discusión, sino que también se estaba discutiendo el estatuto cultural y político de la sexualidad, ¿ya? Ahí un poco la investigación fue a buscar qué discursos psicoanalíticos circularon, en qué contextos, con qué intereses, cómo se interpretó este sujeto en las democracias sexuales y desde qué condición de enunciación, o sea, desde dónde enunciaron, desde qué lugar de la enunciación hablaron justamente los psicoanalistas en ese momento. Bueno, ahí hay una clave como bien simple y por ahí muy obvia, pero a mí se me hizo como, la vi con más claridad a partir de este trabajo de investigación, que tenía que ver con justamente, a ver, antes de seguir, la discusión por el Pacto Civil de Solidaridad, que era esta discusión por las uniones homosexuales, fue pasional. Y la primera respuesta, como de los sectores políticos y de los psicoanalistas, fue el completo rechazo, ¿ya? Y lo que se discutía justamente tenía que ver como con el sentido cultural y simbólico y jurídico, podríamos decir, de la familia. Porque además, lo que estaba en juego era quién iba a dar el apellido, ¿no? Asunto, ¿no? El nombre del padre, podríamos decir. Asunto que para los franceses no era menor. Y todo esto desde la perspectiva francesa era discutido con un gran otro, que el gran otro era los Estados Unidos y su multiculturalismo, que venía como a instalar como la decadencia existencial. Y los psicoanalistas en primera línea estuvieron como defendiendo esos intereses. Y no era menor donde se estaba discutiendo, porque lo que se estaba discutiendo era la inclusión en la ley, ¿no? O la modificación del texto justamente jurídico. Y ahí, claro, Bourdieu señala o dice que el derecho es como el discurso simbólico por excelencia en nuestras sociedades. Él dice, hacia el mundo social, pero con la condición de no olvidar que él es hecho por ese mundo. Entonces, si bien vieron que, no sé, como había una psicoanalista lacaniana que decía en la prensa, tolerar es una cosa, institucionalizar es otra. ¿Vieron esta típica discusión que aparece cuando la gente dice, pero ¿para qué quieren? Si pueden vivir su vida tranquilos, ¿por qué quieren modificar la ley? Si nadie los molesta, si nadie molesta, ¿no? Porque, bueno, porque el simbólico por excelencia, lo legítimo, finalmente en nuestras sociedades, lo termina articulando el derecho. El lugar que es legítimo. Entonces no era menor que la discusión se jugara como en ese camino y que la primera respuesta de los psicoanalistas fuera, ¿todo bien? Mientras sea un asunto privado. Cuando en realidad lo que no estaban entendiendo es que lo que se estaba discutiendo también era por ya un cambio en la concepción de lo privado y de lo público, y por una nueva forma de entender que no es cómo cada quien vive su sexualidad, sino que la forma por la cual quien vive su sexualidad es en sí misma política. Ese es el giro, podríamos decir, que costó ahí entender. Entonces, esa coordenada como del derecho me parece como bien importante y a mí me dejó pensando justamente esta idea de que el derecho como simbólico por excelencia, ¿no? Entonces, la primera posición de los psicoanalistas fue justamente, ¿no?, considerar que esta unión era testimonio de una caída de la ley. Por eso se llama tesis de la declinación del nombre del padre. Por el nombre del padre, ¿verdad?, se entiende la autoridad simbólica. Si el nombre del padre está operando, lo que es el efecto, ¿verdad?, de la metáfora paterna, y en ese sentido tenemos el registro como de lo simbólico articulado a los otros registros y la máquina, podríamos decir, funcionando, ¿sí? La tesis de declinación del nombre del padre implica concebir que a nivel cultural, ¿no?, social, hay algo, la autoridad no estaba funcionando y lo que dicen en ese momento, o la tesis principal, o la interpretación justamente para los psicoanalistas, que las uniones homosexuales se legitimaran,
era simplemente el testimonio de la existencia de una perversión generalizada, del pasaje de una subjetividad de la representación a una subjetividad de la presentación, y de una reivindicación o de una experiencia más de una sexualidad adolescente, es decir, de una sexualidad parcial, en ese sentido. A la vez, era como una lectura de una psicopatología social, y había frases como del tipo, la diversión ocupa el lugar de la división, ¿no? Estamos frente a un reclamo constante de la posibilidad de gozar, y estamos sometidos a la tiranía de las minorías. Hay frases que son bien seductoras. A mí esta frase, la diversión ocupa el lugar de la división, creo que es lacanianamente seductora. Y que uno puede identificar en el capitalismo y en el neoliberalismo, ¿verdad? Todo esto. O sea, como un sistema económico y político, ¿verdad? Que efectivamente instrumentaliza, ¿no?, los goces, podríamos decir. Ahora, que eso esté anclado a la diferencia sexual, ese es eso es otro asunto, encuentro yo. ¿Entiendes? O que eso, porque todo lo que niega justamente esta tesis, porque además estamos hablando que esta discusión se da en los 90, después de que había estado, de que las comunidades homosexuales habían estado tremendamente expuestas a todo lo que fue el SIDA y su catástrofe, a la desprotección jurídica que venían viviendo, ¿no?, al desamparo legal que habían como experimentado y a la falta de reconocimiento de la legitimidad de ese amor, que implicaba que moría una parte de la pareja, moría como, lo voy a decir en términos de hombres, pero moría un hombre, por ejemplo, y quien sobrevivía no era reconocido como su pareja, los bienes que tenían en conjunto no se les eran reconocidos. Entonces, negar también la unión de las uniones homosexuales era desconocer todo el desamparo que la falta de legislación jurídica implicaba. Pero nada, eso está en la tesis de la declinación. La tesis de la declinación lo que es como muy... Vos avísame cómo voy con el tiempo, Javier. ¿Bien? Pasa como que llega muy rapidito a muchas conclusiones muy generales, ¿no? Y no instala las mediaciones, ¿verdad?, de los distintos registros que están puestos en juego. A la vez, todo esto implicaba el retorno del patriarcado al matriarcado, en un enunciado como antropológico tremendamente deficiente, también como cuestionado por los mismos antropólogos. Bueno, y tengo esta frase que no puedo no leerla. Este señor es Charles Melmond, y ese texto, El hombre sin gravedad, se publica en el 2005, y en el 2005 él va a la Asamblea Nacional, es llamado en calidad de experto a pronunciarse ahora ya no por la discusión del Pax, sino por la discusión del matrimonio homosexual. Y él dice, al esforzarme lo mismo que ustedes por ubicarme dentro de este difícil asunto, no adopto obviamente el punto de vista del jurista, sino simplemente el del antropólogo. La institución que estamos analizando, la institución familiar, no es una creación del derecho y no fue instaurada mediante el voto de asamblea. Esta institución parece característica de nuestra especie, en el sentido de que mucho antes de que comenzara a escribirse nuestra historia, y en virtud de una autoridad de la cual lo ignoramos todo, unió a un hombre y una mujer para que mantuvieran juntos una relación estable con el fin de engendrar y criar hijos. Yo no sé si ustedes conocen a este hombre, pero cuando muere Lacan, el poder se disputa, esperen que Armelio, ahí. El poder por quien continúa lo lacaniano se disputa entre Charles Melman y Miller. No sé si conocen ese Kawin psicoanalítico. Esperen que no sé qué dice. ¿No? Se supone que como Miller se casó con la hija de Lacan, entonces se supone no, como Miller se casó con la hija de Lacan, asume los derechos. Pero Melmond, dentro de las disputas de escuela, de hecho, él forma parte de la ALI, tienen su propia versión de los seminarios lacanianos. Él considera que como que a él le correspondía de alguna manera, y a esta escuela le correspondía de alguna manera como el legado de lo lacaniano. Pues yo cuando encontré esta frase, que esta frase está en un acta del
de la asamblea, no lo podía creer, ¿no? No sé si, bueno, adentro de esa frase hay un montón de cosas más, porque efectivamente que no hable como jurista es que se desmarca de Jean-Pierre Lebrun, y que hable como antropólogo tiene que ver con darle como, ¿no?, un saber sobre la cultura y la ley, etcétera. Hay como millones de cosas para analizar ahí. Pero cierta, como lo dice Michel Thor, cierta como nueva política lacaniana, efectivamente tomó esta posición. Y no simplemente la tomó caprichosamente, también la pudo tomar, podríamos decir, porque hay algo, ¿verdad?, de cómo se organizan las tensiones desde el origen mismo del psicoanálisis, que también permiten que estos psicoanalistas pudieran hablar o pudieran decir en nombre del psicoanálisis lo que estaban diciendo. Esperen que armé un lío acá con esto, que tengo que, a ver, acá, tac, ahí, ¿verdad? Bueno, después, o al poco tiempo, efectivamente, aparecieron otras posiciones dentro del psicoanálisis que justamente planteaban una crítica a esta primera respuesta, que podríamos decir esta primera respuesta está dada por el uso acrítico de la teoría lacaniana, de un Lacan también muy temprano, ¿no?, como no del Lacan por ahí de los desarrollos posteriores, sino del Lacan como de los complejos familiares, como dice Eribon, y de algo que le es propio al estructuralismo, como lo dice Deleuze en un texto que se llama La isla, Cómo reconocer el estructuralismo, que es muy bueno, de hecho sea de paso, que es propio al estructuralismo el riesgo del ahistoricismo, ¿no? Si uno se queda como que son lugares y que son funciones, es como que la historia, o como que da lo mismo el proceso histórico, porque es la actualización permanente en ciertos lugares y su ejecución en función, a partir de ciertas funciones. Y eso es un riesgo dentro de la perspectiva estructuralista. Bueno, entonces aparece como la voz crítica, ¿verdad?, que es yo los agrupo dentro de lo que podríamos llamar las perspectivas de la deconstrucción, y produce un cambio, o propone un cambio de foco, ¿no? Y dicen que efectivamente no se trata de la declinación del orden patriarcal, sino que hay que pensar los fundamentos patriarcales y religiosos que participan del discurso psicoanalítico. Y entonces se invierte el problema. Ya no es de la cultura es de la cultura hacia el psicoanálisis y las problemáticas de lo histórico. No es el psicoanálisis, la deconstrucción lo que hace es decir, a ver, la forma en la que el psicoanálisis interpreta la cultura está teniendo algo tremendamente sesgado y proyectivo. El problema está, hay que darlo vuelta entonces, y tiene que ver justamente, ¿no?, con poder pensar las categorías psicoanalíticas y los efectos que están teniendo esas categorías al momento de leer lo cultural. Y por lo tanto, eso instala estas revisiones o las problemáticas de lo histórico en psicoanálisis. Bueno, ahí un gran representante es Michel Thor, ¿no?, que la gran crítica que hace a estos movimientos tiene que ver con que transforman en patologías los cambios de las sociedades modernas respecto del género y la sexualidad, ¿no? Hay un sociólogo que se llama Eribon, que es tremendamente crítico con el psicoanálisis, pero con este tipo de psicoanálisis también, que dice que en este debate lo que queda a la vista es el inconsciente homofóbico del psicoanálisis, ¿no? Y que estas perspectivas lo que hacen es negar la historia, ¿verdad? Y cómo, bueno, y la construcción, cómo la historia condiciona las construcciones y los objetos como lo trabajamos. Y lo que se produce es una sacralización del orden simbólico que enseña principalmente los fundamentos religiosos del psicoanálisis, ¿no?, como cierto pensamiento ahí religioso más adornado, dice Thor, de un cientificismo. Yo creo que ahí estamos. Bueno, acá un poco voy a decirlo más rápido en honor al tiempo, porque me parece que ya estamos ahí, Javier. Sí, unos 10 minutos más Sí. para que después El conversemos. asunto, como les decía, es que tampoco es, por algo pudieron decir estas personas lo que dijeron, ¿no? Si uno hace, como hay un poco lo que yo hacía, era un ejercicio genealógico de tratar de responder, ok, los psicoanalistas dijeron esto,
Ya, bueno, pero ¿por qué pudieron decir lo que dijeron? ¿No? Que es como a veces un poco el ejercicio que uno hace también clínicamente. Acá tengo el discurso, bueno, ¿no? Este discurso a qué corresponde, dónde se arma, ¿no? Que tiene como de fantasmático, ¿no? Que tiene como, que tiene eso, como que tiene de manifiesto, que tiene de latente, podríamos decir, ¿no? Y ahí, bueno, o sea, yo creo que un gran asunto es que al final si bien, voy a resumir algunas cosas, ¿no? A mí una idea lacaniana que me gusta mucho es que Lacan, cuando hace el comentario de Tótem y Tabú, ¿verdad? Dice que el problema de Freud fue imaginar un padre para lo real, ¿no? Cuando en realidad el padre es uno de los nombres de lo real, o podría ser uno de los nombres de lo real. Esa idea yo la encuentro muy buena, eso está en el seminario 17. Ahora igual, el padre, podríamos decir, opera como fantasma del psicoanálisis, o el padre de lo real opera como un fantasma del psicoanálisis, y en ese sentido, como fantasma, ¿verdad? Está como a la base, Lacan dice, bueno, el fantasma, ¿verdad? Produce toda esa selva de lo imaginario. Entonces, si el padre opera como fantasma en psicoanálisis, en ese sentido, muchas de las producciones, ¿verdad?, teórico-clínicas del psicoanálisis van a estar atravesadas también por esa dimensión fantasmática. Bueno, esto que les decía, si bien Freud nos va a dejar, ¿verdad?, un sujeto, la teoría freudiana es tremendamente emancipatoria por un lado, nos habla de un sujeto activo pero no meramente racional, capta como, ¿no?, esta dimensión de la experiencia también personal y es hijo del capitalismo de su tiempo a la vez, ¿verdad? Y piensa, porque en el momento en que Freud es interpelado por las feministas en el mismo momento, ¿verdad? Está ahí toda la situación con Dora, por ejemplo. Y efectivamente él desarrolla también esta teoría en un tiempo, ¿no?, donde está la nueva mujer, como dice Zaretsky, y el varón homosexual, que es una mujer que se empieza a plantear una vida más allá de la familia, y el varón homosexual que ya no quiere como ocultarse. Si bien Freud logra recoger esto y logra recoger esta dimensión más emancipatoria a partir del ejercicio de desnaturalización, igual reproduce, ¿verdad?, inevitablemente, podríamos decir, este ideal de la familia monogámica, patriarcal y burguesa. Entonces el psicoanálisis queda también, ¿verdad?, capturado por estas tensiones originarias vinculadas a la misoginia, vinculadas a la homofobia, etc. Y hay una coordenada que a mí me pareció como bien interesante, que la encontré en un autor ruso que se llama Vladimir Granov, que es uno de los que introduce, bueno, traduce como a Freud al ruso, si mal no recuerdo, y además, bueno, como que un poco aguacha a Lacan en sus primeros tiempos. Él dice que, claro, que el asunto es que esto que sabemos, ¿verdad? Freud un día muere su padre, él empieza su proceso de autoanálisis y ahí empieza sus primeras como conjeturas sobre el Edipo. Entonces, Granoff dice, el problema fue que el psicoanálisis quedó tomado, ¿verdad?, por universalismos dogmáticos, ya que Freud se resistió también a analizar, ¿verdad?, lo singular, o sea, el cómo participaba su propia historia en esta producción teórica. Y también en el contexto francés podríamos decir, esto que los psicoanalistas pudieran decir lo que dijeron tuvo mucho que ver con cómo circularon las ideas psicoanalíticas en Francia, ¿no? Y circularon, como lo dice Doncelot en su libro La policía de la familia, fueron ideas que circularon permitiendo, por un lado, el psicoanálisis fue funcional en Francia al abordaje de las relaciones entre la familia, el desarrollo personal, la salud física y mental, y dice Doncelot, indujo a la convicción cultural de establecer espacios técnicos científicos de confianza para hablar de la sexualidad, invitando a las personas a realizar su propio peritaje confesional. Este libro yo lo encuentro buenísimo, se encarga de mostrar cómo el psicoanálisis termina siendo tremendamente solidario con la continuidad de la estrategia familiarista, y eso tiene que ver con que nosotros tenemos, o sea, el psicoanálisis excede, o sea,
podríamos decir, el psicoanálisis es un discurso anclado en una práctica, pero la recepción de las ideas psicoanalíticas por la cultura ha tenido múltiples usos y excede como a la dimensión clínica de lo que podamos hacer. Y paradojalmente, nosotros que consideramos muchas veces que tenemos un dispositivo tremendamente emancipatorio, desde el origen hasta un poco como al servicio de la continuidad de ciertas estrategias más como conservadoras. Entonces tampoco era raro que los psicoanalistas dijeran en Francia esto. Y además, bueno, esta tensión que les marcaba a propósito como de Lacan. Nos propone su teoría de posibilidad del origen, una ontología de lo sexual, donde uno inventa lo que puede, pluraliza los nombres del padre, ¿no? Todo con un trasfondo cultural, justamente esta idea como de que el gran secreto del psicoanálisis es que el gran otro está barrado, etc. Sin embargo, toda esa dimensión subversiva de Lacan, ¿verdad? También encuentra en las lecturas como críticas que se realizan de él, ¿verdad? Como esta dimensión más como de la humillación, podríamos decir, y ciertos aspectos también biográficos, ¿verdad?, que participan. Y entre las cosas que se marcan, aparte de las transferencias, ¿no?, que Lacan generaba, algo que también agrega este ruso, que a mí me pareció bien interesante, es cómo también el proceso de matematización del psicoanálisis realizado por Lacan termina produciendo una desexualización y por lo tanto favorece las transferencias más dogmáticas. Entonces los psicoanalistas pudieron decir como lo que dijeron, porque el psicoanálisis inevitablemente está tomado de esta tensión, o originariamente está tomado como de estas tensiones. Y esto, no sé, el padre también podríamos decir, que opera un poco como fantasma, también hace que se transmita como inevitablemente ese síntoma. Lacan decía, el psicoanálisis en el 38, decía eso también, el psicoanálisis solamente su condición de posibilidad tiene que ver con una caída del patriarcado, finalmente, ¿no? Entonces, por un lado, el psicoanálisis existe, ¿no?, a fundamentos metafísicos de la existencia, pero a la vez no deja como de anhelar en algún lugar, ¿no?, o de poner en esta figura como del padre, ¿no?, como cierta garantía, como una tensión inevitable. Bueno, toda esta vuelta, podríamos decir, para mí fue, bueno, toda esta vuelta es una vuelta que, qué sé yo, cómo decirlo, para mí fue bien importante también como clínicamente, eso, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Para darle ya una bajada y abrir, obviamente, la discusión. Me parece que encontrar los límites del psicoanálisis y también sus posibilidades se traduce en un ejercicio que también es un ejercicio de posición, porque la gran crítica que le hacen Deleuze y Guattari, una de las grandes críticas que le hacen Deleuze y Guattari al psicoanálisis tiene que ver justamente también con que muchas veces los psicoanalistas se posicionan desde un lugar de enunciación sacerdotal. ¿Verdad? Y no como más no recuperar, yo creo que siempre está, pero hacer como tomar noticia y acusar recibo justamente de esto, ¿no? Porque si yo me paro en la tesis de la declinación y digo que en realidad está todo el mundo negando su falta, y que entonces yo como analista tengo que ser el que venga a instalar la división y la falta, es paradójicamente un lugar de amo, ¿no? Donde se supone que Lacan ubicaba el psicoanálisis justamente como el reverso de ese lugar. Y a la vez me parece como poder ver todo lo que este discurso, también como de la tesis de la declinación, niega, ¿verdad? Respecto, porque ¿qué es eso también, no? Como una perversión generalizada, todo el mundo como está de fiesta, dice él, en un lugar, como, ¿no? Como se niegan también las condiciones históricas, políticas, ¿no? Las injusticias, etc. Y voy a avanzar porque ya estamos, ¿no, Javier? Sí, pronto, pero... Ta. A mí quiero ser puntual como ustedes, soy puntual. No, pero... Dale, Entonces, cierre, tranquilo. bueno,
Déjame ir a hacer esto que aprendí hoy. Ahí. Eso, de cara como, esta, bueno, no voy a leer la frase anterior porque igual esta pregunta me gusta mucho. ¿Qué quieren que diga? Hacia el final de esto, obviamente yo hice este recorrido que tenía que ver con analizar cómo circulaban estas ideas en un contexto francés, para también, como les decía, tener una relación más crítica, ¿no?, con los lugares que para mí son lugares de transferencia, porque yo hice durante mucho tiempo una formación lacaniana y ocupo mucho Lacan en mi cabeza cuando trabajo, me parece una referencia clínica bien importante. Pero hacer este recorrido, eso, como me permitió sopesar estos registros que le venía mostrando y me dejó también un poco la pregunta por, obviamente, cómo circulan estos asuntos en nuestras coordenadas y a partir de ahí también un poco, bueno, eso, ¿qué hacemos nosotros como con estas ideas, ¿no? Porque la tesis de la declinación circula en nuestro contexto, porque también las perspectivas, obviamente, más deconstructivas circulan en nuestro contexto. Y ahí me encontré buscando cosas más latinoamericanas, ¿no? Me encontré con una pregunta que viene de otro campo, que viene de la filosofía, pero que me pareció una pregunta que igual era tremendamente clínica, o que a mí me sonaba tremendamente clínica, y que esta es una pregunta que en realidad el contexto de esta pregunta es Arturo Roy, un filósofo de la liberación latinoamericana, interpelando la relación, la filosofía Foucaultiana. ¿Ya? Ese es el contexto, o sea, nada que ver, ¿no? Pero lo que él venía a decir era como a querer situar una pregunta que tenía que ver con nuestros territorios, por decirlo así. Y a mí me parece una pregunta muy interesante como clínicamente, ¿no? La pregunta, él decía, como los franceses están mucho más ocupados de relacionar el cuerpo con los conceptos, eso para nosotros está check, pero nosotros además tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sostener en la existencia un cuerpo? El mío, el tuyo, el de nosotros, nuestra clase, nuestra comunidad, en condiciones sociales y políticas de dependencia, de subalternidad y o colonialidad. Entonces, un poco me pareció una pregunta como bien interesante a propósito de cómo se formula, ¿no? De cómo también, qué hacemos nosotros con las nociones como psicoanalíticas, ¿no? Como en esta cosa, como algo que hace también como medio un contraste a estas ideas también como más, como todo el mundo está queriendo gozar. A ver, paremos un poquito y pensemos eso también. Desde ahí creo que es súper importante, pues esto que les decía, separar el cuestionamiento de la instrumentalización técnico-capitalista de la ciencia de la reivindicación de una moral heterosexual como garantía de la alteridad. Porque yo tampoco creo que podamos ser como, ¿no?, necios, por decirlo de alguna forma, o desconocer, ¿verdad?, cómo el neoliberalismo instrumentaliza los goces. ¿Sí? Pero me parece que separar esa dimensión de la instrumentalización, de la garantía moral, ¿no?, de la heterosexualidad como alteridad, es importante. Bueno, poder no solo escuchar lo que falta, sino también, como dice Ana María Fernández, ¿no?, las formas particulares por las cuales un sujeto resiste y cómo en esa resistencia pone en acto una potencia. Eso me parece una clave clínica como bien importante, ¿no? Y también como tomándome de aceituno, ¿verdad?, todo este recorrido, como releva para mí la importancia de la recuperación del trabajo de lo histórico. Roberto Aceituno tiene un texto como bien cortito, un artículo de hecho donde dice que estas mismas teorías, como la tesis de la declinación, adolecen de lo que critican, ¿no? Como de la falta del ejercicio de memoria. Como que llegan a conclusiones rápidas, se pasan las mediaciones, se pasan lo histórico, se pasan los procesos, ¿no? Como, entonces, esa recuperación del trabajo de lo histórico que permite como volver a pensar la dimensión construida de las categorías, también permite recuperar, como dice Ana María Fernández, la hospitalidad del dispositivo clínico, no solamente recibo un mutante que solo quiere gozar, y al cual yo tengo que dividir, ¿verdad?, en nombre de la verdad lacaniana, ¿no? Y bueno, y poder justamente, ¿no?, como recuperar esta posición más de no saber que de amo. Y para cerrar, la Silvia Bleichmar, latinoamericana, argentina,
me parecía como importante traer al hoy esta frase, o sea, como igual es de su último, como este se publica en el 2020, es como, sí, ya había muerto, sí. Bueno, pero ella señala los riesgos del psicoanálisis o del discurso psicoanalítico, y eso me pareció bien interesante, ¿no? A pensar hoy. Y dice, el discurso psicoanalítico oscila entre el sociologismo, entre un determinismo endogenista, mítico-biológico, eso para lo kleiniano, y entre un estructuralismo histórico, ¿no? Esos tres riesgos me parecen como precisos, diría yo, ¿no? Y que nos hacen pensar también en qué decimos, qué somos y qué hacemos, ¿no? Cuando decimos que hacemos psicoanálisis o que nuestra clínica es psicoanalítica. Y en ese marco ella dice, si abandonamos los intentos de universalidad, pensando en cómo concebimos lo sexual, pensando en cómo a eso se asocia el Edipo, por ejemplo, nos quedamos sin ciencia. Pero sostenerlos acríticamente o a ultranza implica transportar modelos ideológicos de procesos históricos que no tienen que ver con lo que pasa en nuestras latitudes. Eso. No sé si se logró, ahí me dirá, seguir bien, preguntas sobre el recorrido de repente. Quise traer ideas más que nada, que me parecían. Sí, muchas gracias, María. Yo creo que, bueno, tu presentación nos deja mucho para pensar y reflexionar. Quería que, bueno, los próximos 20 minutitos que podamos conversar, discutir Eso. a propósito de las preguntas o inquietudes que hayan podido surgir. Yo creo que hay varios lados de donde tomarlo. Yo anoté ahí un par de cositas, pero entre los asistentes, personas del equipo de Bustamante o de los invitados externos. Bueno, ahora la palabra ahí para quien quisiera plantear algo. Los primeros minutos son de timidez. Bueno, sí, no, pero. Sí. No, Oye, a mira, ver, para ir bajando la cosa, yo quería comentar algo bien. comentarios, por favor, Sí, comentarios. no, algo. Sí. Dios. No, pero algo súper, como más mío personal, pero a propósito de algo que comentaba ahora último, me acordé que. eh, a propósito, por ejemplo, estas ideas como de la castración, de lo no todo, que están muy patentes en el psicoanálisis lacaniano, me acuerdo que hace poco, no sé, hace 1 o 2 semanas, justamente yo peleaba con mi analista en una sesión porque algo le estaba contando, no me acuerdo que la represión es que opera súper bien, algo le estaba contando, pero yo mientras me escuchaba, claro, notaba que algo de lo que decía podía sonar en la línea de lo excesivo, de lo totalizante. Entonces yo me anticipé, dije, bueno, nosotros como lacanianos, por supuesto, que yo espero de ti, en el fondo, que me haga una intervención en la línea de la castración, de barrar, digamos, eh, pero finalmente creo que un poco en este anticipo medio de pelea que le estaba haciendo a mi analista, claro, yo también tomaba conciencia de que nosotros como analistas, por muy lugar no sé, de abstinencia, neutralidad que nos pretendamos, también se nos cuelan algunas moralidades, digamos, posiciones, posturas, me atrevería a nombrarlas así tal cual, como morales, disfrazadas de Sí. supuestos axiomas ahistóricos, estructurales, qué sé yo. Eh, y me parece que, claro, en la bajada clínica es súper importante poder ponernos en cuestión a nosotros mismos, si no terminamos reproduciendo una y otra vez justamente este lugar amo, pretendiendo que no lo es, Es que ese pero es el hacemos. punto. Yo creo, por ejemplo, yo me encontré como, hay una frase de Oncelot que le iba a traer, pero después dije, esto se me va a quedar eterno de largo, donde él dice como un poco que los psicoanalistas somos técnicos de la separación. Yo al principio me horroricé con eso, ¿no? Y me acuerdo que estaba supervisando en ese momento con Ana María Fernández,
y llevo esto a partir de un caso, no sé qué, y dice, ojalá, así como ella, como no, yo estaba horrorizada, dice, porque bueno, porque, a ver, que el psicoanálisis tiene un ideal de salud mental asociado a la separación, yo creo que eso no podemos negarlo, y que asocia como la fusión, como un poco como al sufrimiento, a la locura, tampoco. El tema es que si no estamos advertidos de eso, o sea, yo creo que siempre es como, siempre es riesgoso, ¿no? El psicoanálisis como que dice, no, como que se ve como tan higiénico a sí mismo, ¿no? El psicoanálisis como que dice como, no, yo en realidad, eso, la asociación libre que nunca es libre, ¿no? Como que no asume o que no se anima a estar advertido de que tenemos ideales, en el sentido de que el ideal de la separación es un ideal psicoanalítico, que efectivamente esperamos cosas, el asunto es cómo solamente estar advertidos de que esperamos cosas es lo que nos permite dejar de, o hacer a un lado eso, ¿no? Porque sí, todo es maravilloso, la función del deseo del analista, y que en realidad lo que uno desea es que el otro, ¿no? Como se analice, pero nos pasan 80.500 cosas igual. El asunto es que negarlas es lo que lo complica, ¿verdad? Así de simple, creo yo. Y yo creo que negarlas lleva a estas posiciones, justamente. Totalmente. ¿Quién se inspiró? A ver si hay alguna pregunta del público, comentario. Comentario. Ya, María Francisca Espinosa. Bueno, primero saludar a todas las personas que están acá, a la profe Fossati, cierto, un gusto siempre escucharla, un deleite. Pensaba algunas cosas a propósito del contexto actual político también, ¿cierto? Pensaba en esta posibilidad de investir lo político con los discursos posidentitarios o transidentitarios a propósito de los debates de la armonización, ¿cierto? Que ha ocurrido recientemente. Y cómo se apertura la posibilidad de llevar a lo político algo que es social o que es propio también de la salud mental, o de lo que se ve en la consulta uno a uno, pero que no se resuelve ahí tampoco. A propósito de estos sistemas sexogéneros, ¿cierto? De los discursos de poder que siguen operando. Pensaba entonces qué espacio queda para pensar lo queer en la clínica y cómo muchas veces llevar o como ir a la teoría psicoanalítica, reivindicar algunos conceptos como el deseo, por ejemplo, posibilita hacer una clínica psicoanalítica con la diversidad sexual, pero pasa algo que me ha pasado como en mi propia práctica, que se tilda de activismo también, ¿cierto? Y quisiera saber cómo se posiciona usted, ¿cierto?, respecto como al ejercicio analítico en relación al activismo cuando se trata de diversidad sexual, porque se captura ahí. No sé si se entiende. Creo que sí, creo que entiendo. ¿Qué tal? Qué lindo verla. Es que igual el activismo es complejo, yo no, o sea, como ahí hay toda es una discusión como, es complejo en la posición clínica, creo yo. Eso no quiere decir que, a ver, para mí, todo paciente que llega como justamente, o mi función, o por decirlo de alguna forma, o lo que yo puedo hacer, tiene que ver justamente con acompañar a pensar de qué está hecho y de qué manera sufre, ¿no? Y qué decisiones quiere tomar respecto de eso. Y me parece que el psicoanálisis es como el marco teórico clínico que a mí mejor me queda para hacer eso. Y me queda bien también justamente porque nos advierte de los riesgos de ocupar el ideal del yo, como decía Freud, esta posición más ama, aunque impase permanentemente en ese proceso, se hace cargo de esa dimensión. Y eso me parece como bien importante. Si, por ejemplo, el caso implica que uno tome una posición frente a una desmentida, eso es una cosa. El activismo es otra, creo yo. ¿Se entiende? Entonces, sí, estamos, que eso puede ser en un caso como de violencia de género, puede ser en un caso con disidencias, puede ser reconocer las violencias. Una cosa es reconocer las violencias del lazo social y tomar una posición frente a las desmentidas, que eso me parece que es clave, y eso tiene que ver con un poco como el psicoanálisis sin coartadas del que habla Ana María Fernández. Otra cosa es situar desde mí, o sea, como un activismo. No sé si logro, esa diferencia me organiza a mí un poco en la escucha. ¿Y qué sí sería un activismo?
que yo lea todo lo que al sujeto le sucede en la clave como, con un saber como, por decirlo, como más de afuera, ¿entendés? Como que yo lea como, con eso, con un saber como externo esa dimensión. Como que complete, ¿verdad? Con un discurso político el malestar. Ahora, esto es una matemática que hay que hacerla, ¿verdad? A cada rato y sacar cuentas, ¿no? Y que yo creo que ahí, qué sé yo, no sé, por ejemplo, me acuerdo que una profesora daba como siempre como el ejemplo de cuando empezó su práctica, que estaba como trabajaba con una mujer que estaba siendo golpeada, entonces ella, ¿no? Desde el feminismo hace como toda su reivindicación de que no puede mantenerse ahí y la paciente le responde, es que él a su carne pega. Entonces se dio cuenta que el activismo no le se entiende, era como un saber que venía a explicar algo que en realidad estaba haciendo desde ahí, formulado en un lugar completamente distinto, y si había que pensar algo, había que pensarlo no por la vía, ¿verdad?, de completar al otro con un saber que venía afuera, sino por lo que se estaba poniendo en juego, que esa no era su carne, era la de él. Pero y ahí vuelvo a lo que planteaste justo antes, porque te voy a parafrasear, espero no traicionarte mucho. Dale, Dijiste, dale. claro, cuando la intervención o la posición del analista viene digamos, no alineada a una desmentida o justamente ir a reconocer una violencia, yo me imagino que esta profesora, muy bien intencionadamente, trató de ubicarse desde ahí, digamos. Claro, pero yo creo que como marcar la desmentida es súper importante, el asunto es no al panfleto, por decirlo de alguna forma. ¿Aloja? ¿Se me cayó? La escuchamos. Ahí. Ahí se me entrecorta. Sí, no, hasta aquí llega, perfecto. ¿Sí? Te Sí. decía que sí, pero el asunto es cómo lo hizo al final. Lo que pasa cuando uno hace una explicación en la clínica. Uno empieza a explicarse, dijera Winnicott, yo doy explicaciones cuando estoy cansado y ahí me pongo más en lugar de profesor, entonces explico por qué las cosas tendrían que ser de cierta manera, y en realidad mientras lo estoy haciendo ya me estoy arrepintiendo, porque eso, ¿no? O sea, pero marcar la desmentida, es fundamental, encuentro yo, porque es lo que enloquece también, la desmentida es causa de gran confusión mental. Ahora, eso también puede ser leído como un activismo, no lo sé, no es tan claro tampoco. ¿Entiendes? Porque yo también podría leer como un activismo de mi parte, marcar como la desmentida de las violencias de género, y podría hacerlo perfectamente. Quizás yo asocio como activismo una cosa más discursiva, panfletaria, pero eso no, pero porque igual voy a tener una posición política. Achi levanta la mano, me callo Sí, yo. Perdón. Y bueno, yo creo que ahí justamente es un poco no sé si la fortaleza que tiene el psicoanálisis, pero como en algún momento dijo la profe, que es bueno que se autocritique o que se revise a sí mismo, porque en el fondo la gracia que por lo menos para mí tiene el psicoanálisis tiene que ver con justamente esta clínica de la escucha y que la escucha no tiene una regla general, que depende del caso a caso, que lo que para un caso va a ser un activismo, para el otro no lo va a ser. Yo creo que cuando para mí, por ejemplo, se transforma más como en un activismo, es cuando uno trata como de encajar un poco al paciente en la teoría que ya traigo, en lugar de pensar qué teoría o qué me puede servir para pensar a este paciente. No sé si me explico un poco. Es que está buenísima, es tremenda discusión, y la encuentro buenísima. A mí hay una frase que me gusta, yo creo que es un asunto bien ético también, que tiene que ver con la humildad que uno tenga
sí, con la castración, pero bueno, ya filo. Hay una frase que dice como, el rostro de la cura puede tener, ¿verdad? Como, esa es de Rodrigo de la Fabián, me parece bien buena. Como puede ser completamente distinto para analizante que para analista. Respetando eso, encuentro yo, eso para mí es lo que no es como, ¿no? O sea, como que finalmente, a sabiendas de todas las contradicciones, a sabiendas de todo lo que nos pasa, que no podemos ser, porque también el psicoanálisis no parte con esta cosa de yo no me preocupo por el bienestar sintomático, y uno se preocupa por el bienestar sintomático. Por lo menos yo me preocupo, lo voy a decir en mis términos. ¿Entendés? Si estoy con una paciente que tiene una anorexia y que lleva 2 años y no sale de la anorexia, igual encuentro que muy bien no lo estoy haciendo. Entonces, obvio que tengo ideales, ¿entiendes? Y entonces, es un lío en ese sentido. Ahora, yo creo que lo que aporta el psicoanálisis, que no lo aportan otros enfoques, es que se hace cargo de ese lío y de tratar de ser en ese lío, se entiende como de pagar en ese lío con la persona, como dice Lacan, de que no se trate de mí. Aunque no pueda aparecer, porque pagar con la persona, que a mí me parece preciosa, esas indicaciones de la dirección de la cura, igual es eso, tiene que ver justamente con hacer un ejercicio como permanente con uno también, y con lo que espera. ¿Alguien más? Hola Ana María, tanto tiempo. Hola María, qué agrado poder escucharte y verte. Lo mismo digo. Llegué un poquito más tarde, pero alcancé a escuchar la mayor parte de la presentación y bueno, te lo agradezco mucho porque me parece que estos son temas difíciles para el psicoanálisis. Y creo que este acto como de ir a investigar eso que es difícil, y tú decías además como más testimonialmente como ir a esos lugares que te causaban transferencia también, y a poder pararse críticamente ahí, igual creo que es difícil y eso creo que es necesario para la práctica analítica. Así que, bueno, te agradezco mucho que nos traigas esta discusión y esta presentación. Y me quedaba con varias cosas, pero una de las cuestiones que me parecen sumamente relevantes, esto que traes de Ana María Fernández, también de Derrida, de recuperar la hospitalidad del dispositivo clínico. Yo creo que eso es central. O sea, al menos a mí me parece en la práctica, en mi propia práctica clínica, en lo poco que llevo de práctica clínica, digamos, o en lo que llevo de práctica clínica, no que me ha parecido central, porque creo que si no se entiende primero ese espacio como un lugar de acogida, de hospitalidad para ese sujeto que viene a consultar, sea lo que sea que lo traiga, todo lo demás ya está mal, digamos. Como que si no partimos de eso, poco podemos hacer. Entonces, o sea, seguro que vamos a poder hacer cosas, pero me parece que eso es fundamental, porque tiene que ver con lo que, al menos a mí me parece, es como lo más, entre comillas, lindo del psicoanálisis, que es ofrecer ese espacio para el habla y al mismo tiempo para la escucha, que es lo que instaura de cierta manera Freud, más allá de todas las críticas que podamos hacerle. Entonces eso me parece fundamental, no lo había leído Ana María Fernández y eso... Hay un libro bien bonito de la Anne de Furmentel con Derrida, que Derrida tiene un seminario sobre la hospitalidad, pues la Ana María se lo saca a Derrida. Que claro, que en realidad la hospitalidad es justamente la acción de recibir al extranjero. Claro. ¿No? En esto que hablábamos, ¿no? De en realidad que la clínica es recibir al otro, no a lo que yo proyecto en el otro.
no la proyección ¿no? En eso de pagar con la propia persona, como dice Lacan. Es el ejercicio ético de alojar al otro como extranjero, al otro como distinto. Y de confrontarme entonces también en ese encuentro con el otro a lo extranjero que hay en mí. Claro. Sí, y eso me parece que es súper actual, además. O sea, siempre me parece que ha sido muy relevante, pero hoy día en esta época, a propósito de lo extranjero, de las migraciones, del odio al otro, del odio a lo extranjero, al otro distinto, e incluso pudiendo pensarlo como el odio como aquello que pongo fuera de mí mismo, ¿no? Me parece que es súper actual, además. Quizás ahí podrías ponernos esa referencia para poder ir a buscarla, porque creo que está súper interesante. Y pensaba además en lo que estaban conversando ahora, sobre cómo también este ejercicio de, entre comillas, abstinencia, de pagar con la propia persona en el trabajo analítico como analistas, es un trabajo. O sea, amerita un montón de trabajo también, como el análisis personal, la supervisión, la formación teórica constante, o sea, el implicarse también en la propia formación, porque no es una cuestión que se pueda hacer, me parece, solo porque se indica hacerla. Es como ese pagar por con la propia persona me parece que lleva consigo un trabajo que creo que hay que tomarse súper en serio, éticamente. Y que se va aprendiendo también. O sea, lo digo pensando también en que acá en este público hay practicantes de Bustamante, hay personas que han pasado por la formación, qué sé yo, que es una de las cuestiones que tratamos como de transmitirles constantemente, ¿no? Que es un trabajo constante formarse, porque eso no se da, no se da por generación espontánea, ¿no? O sea, no porque de repente que queramos comenzar a trabajar desde el psicoanálisis vamos a hacerlo súper bien y todo va a resultar maravilloso y vamos a pensar que estamos siendo súper neutrales y que no nos afectan las cosas. Primero reconocerlas, digamos, y luego poder seguir trabajando con eso. En ese ejercicio constante, diría, de intentar separarnos y no separarnos, digo, de no involucrarnos a nosotros como personas en el trabajo clínico que estamos haciendo, en eso que estamos escuchando de ese sujeto. Y en ese sentido no tratar de que no peguen nuestros ideales personales, intentarlo, todo el tiempo, intentarlo de alguna manera. Pero eso es un trabajo, como que eso nomás quería ahí puntualizar. Buenísimo. María Francisca. Pero me acuerdo de una frase, quizás tomándome de lo mismo que decía Ana María, que conversamos en algún momento, que usted me dijo, ir a conocer los estudios de género o la teoría queer no garantiza una escucha analítica con las disidencias. Tal vez volver a plantear eso, no sé, ¿cómo lo ve ahora? Es que eso, el psicoanálisis es algo que nos deja por todos lados, es que no hay garantía. No hay garantía de que porque yo tenga o no tenga hijos voy a escuchar bien o mal una madre. No hay garantía de que porque sea la disidencia o esté embebida como en las dimensiones. Súper importante conocer, y yo creo que la interpelación de los estudios de género del psicoanálisis es clave. Y esa discusión no se puede obviar, ¿entiendes? Pero si algo con el psicoanálisis insiste es como, o qué sé yo, no porque yo tenga más años voy a escuchar mejor, no porque tenga menos no voy a poder escuchar, no hay una garantía en eso. Lo que podríamos decir toma el lugar de la garantía en psicoanálisis sin ser la garantía de la posición ética, ¿no? De hacer este trabajo, como decía Ana María recién, de estar advertido que a uno se le cuelan cosas por todas partes, que uno hace sobre todo, qué sé yo, no sé, en las primeras, en los procesos también, o sea, uno no pregunta cualquier cosa, ¿se entiende? Uno hace una primera entrevista y uno no, eso de la atención parejamente flotante, sí, lo más que se puede, pero cuando uno pregunta, a ver cómo es eso, uno ya está haciendo una selección.
ya está eligiendo algo de todo ese discurso, ¿no? Freud nos dice, no, atención, pareja, mente flotante, y Freud escuchaba el Edipo en todos lados, y solamente podía escuchar gente enamorada del padre, y mujeres enamoradas del padre, y hombres, qué sé yo, tomaban, no sé, por decir una, pero estar advertido de eso, ¿entiendes? Que uno, y a veces, qué sé yo, eso, ¿no? Uno sabe, como dice, ay, me encantaría preguntar, no sé, por esto, pero en realidad uno escucha que lo que el paciente viene a hablar también tiene que ver quizá con otra cosa, y uno pasa esa pregunta, que puede ser más como de interés personal, por decirlo de alguna forma, porque uno, no sé, apuesta que lo que moviliza a ese paciente no tiene que ver con eso, sino con él, y bueno, y uno va, como bien lo dice Lacan en ese sentido, va viendo los efectos de la intervención son siempre a posteriori. Y en ese a posteriori nosotros vamos como confirmando las hipótesis de trabajo que nos armamos o desconfirmándolas. Tal cual. Oye, Sí. oye María, mira, estamos súper en la hora, pero de todas maneras quería plantear algo cortito. No, yo tranqui, no tengo... para que no nos extengamos tanto más y Todo bien. no abusar del tiempo de todos, pero Sí. a propósito de otra discusión que creo que está bien en boga y de hecho dentro del mismo Bustamante ha salido y hemos ahí tomado distintas posturas y que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial. Porque creo que vuelve a aparecer esta tensión que tú nos traías en tu presentación entre de pronto alguna postura quizá más tradicional, conservadora y otra quizá más progresista. Y lo planteo además porque, claro, yo presumo que acá, todos los que estamos acá, nos sentimos muy orgullosamente en el lado correcto de la historia cuando decimos no adherir a un psicoanálisis, digamos, patologizador de las alteridades sexogenéricas, etc. Pero me pregunto en qué lado de la historia nos vamos a ubicar cuando las demandas vengan del lado de uniones humano-máquina, humano-inteligencia artificial, etcétera. No sé si ahí vamos a ser tan progresistas o de pronto no tanto. Eh, y en términos de que, digamos, en el contexto actual, yo veo en las redes sociales, digamos, analistas de renombre y algunos que yo, digamos, sigo y que respeto mucho su trabajo, estando totalmente en contra del tema de la inteligencia artificial, qué sé yo, no, yo nunca, jamás voy a usar eso, es contra el psicoanálisis, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, los últimos reportes que uno ve que van saliendo, y es que el principal uso que se le da a la inteligencia artificial en 2025 es el uso en tanto psicoterapeuta o acompañamiento psicoterapéutico de los usuarios que usan esta tecnología. Entonces, no sé, quería plantearlo aquí, no sé si tú tienes alguna postura, algún comentario al respecto, pero me pareció que podría ser como una discusión actual respecto de estas tensiones que tú traías a propósito. Sí, sí. Que a propósito de eso se reactualizan, yo creo, estas tensiones, sin duda. Eso es un hecho, y que también, qué sé yo, temún el de lo digital igual, ¿eh? No sé, asocio, me vino una asociación, así que en realidad me dio pena cuando la escuché, porque yo no tenía ni idea, pero en Japón hay un Ministerio de la Soledad. ¿Ustedes cachan el Ministerio de la Soledad de Japón? Que me pareció como, ¿no? Como un analizador cultural. ¿Qué significa que exista un independiente de que uno diga, ay, qué triste la vida? Ya, ok, después de ese momento, viene como, bueno, ¿qué significa, qué quiere decir, ¿no? Como que además está en Inglaterra también y que hay como como que se viene la gestión pública de las soledades, porque además cuando uno entra y se pone a ver qué es, son soledades no elegidas. Ese es el concepto. Entonces, las soledades no elegidas se sitúan en la adolescencia y en la tercera, cuarta edad. ¿Ya? Esas son como las que empiezan a estar a cargo como del Estado. Que efectivamente se viene, creo yo. O sea, o está ahí, que tiene que ver justamente. Bueno, asocié eso quizá porque, claro, efectivamente la gente como conversa caleta, ahora aparece con el chat GPT, de hecho ya hay como memes del chat GPT, con la gente que se quiere casar con el chat, o qué sé yo. No sabría muy bien qué decirte, que facilita la reactivación de las tensiones, sin duda, que quizá la primera como reacción que uno tiene es un poco como, entre comillas, o no tan entre comillas, horrorizarse, quizá,
al menos para mí, a propósito de lo que implica o de lo que en una primera lectura puede tener que ver con la soledad, entendiendo lo que yo leo por acompañamiento, por compañía, o lo que también implica en esa lectura la proyección de mi historia. Creo que ahí habrá que ver qué va pasando y cómo lo vamos leyendo. No tengo ninguna respuesta. Dicho eso, toda esta vuelta para decirte que no tengo ninguna respuesta. Pero qué fácil leerlo con tristeza, sin duda, diría yo, o al menos para mí. Por eso lo linkeé con el Ministerio de la Soledad. Ahora, qué sé yo, no sé, el chat ya está. Tendremos como el robot de Elon Musk. Claro. Bueno, para la próxima deriva psicoanalítica entonces. Ahí va. Eso. Ya pues María, oye, te agradezco mucho la presencia, el tiempo, la disposición, todo lo que nos trajiste, yo creo que nos dejó pensando, seguramente. Bueno, ese es el sentido también de este espacio de deriva psicoanalítica, poder traer a personas que trabajan del psicoanálisis, pero también han ido a buscar otras cosas, otras disciplinas por inquietudes personales, pero que ciertamente nos enriquecen a todos en nuestro quehacer. Así que bueno, te reitero las gracias a ti, también a todos los asistentes, a los que de Bustamante y a los que no son de Bustamante, pero los dejamos también invitados a que nos sigan en redes y ciertamente pueden venir a los próximos encuentros que tengamos. Eso, no sé si sonamos ver, no, parece que... Muchas gracias, muy contenta. Además, bueno, la ocasión de reencontrarme con ustedes y con mucha gente que por ahí no veo tan habitualmente, con otra que también veo habitualmente, y de conocer gente nueva. Así que muchas gracias por la invitación. Por mi lado, la pasé bárbaro. Espero que ustedes no lo hayan padecido y lo hayan pasado bien también. No, súper. Muchas gracias, María. Chao, chao. Súper. Exacto. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.